Me senté en la sala de espera del hospital, agarrando con fuerza mi bolso. Las paredes blancas, el olor a antiséptico y las voces apagadas fuera de la consulta creaban una atmósfera opresiva. Me llamo Elizabeth Walker y se suponía que hoy iba a conocer los resultados de mis últimas pruebas. Señora Walker, pase por favor, me llamó la enfermera al abrir la puerta. Me levanté intentando mantener la calma. A lo largo de mis 58 años de vida, había aprendido a mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. Pero hoy algo era diferente. Tal vez fueran los ojos de la enfermera, demasiado compasivos, demasiado cautelosos. El doctor Richardson estaba sentado en su mesa hojeando unos papeles. Levantó la vista cuando entré y pude ver una sombra de preocupación en su rostro. «Por favor, siéntate, Elizabeth», dijo señalando una silla. El hecho de que me llamara por mi nombre de pila y no señora Walker como de costumbre, me alertó. «¿Pasa algo con mis análisis, doctor?», le pregunté, intentando mantener la voz firme. Suspiró, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que ya había visto antes en los 15 años que llevaba siendo nuestro médico de cabecera. «Elizabeth, los resultados de la biopsia muestran lo que más temíamos. Tienes un tumor maligno avanzado en el páncreas». El mundo a mi alrededor pareció congelarse. Oí sus palabras, comprendí su significado, pero me parecieron lejanas, como si llegaran a través del agua. «¿Es muy grave?», pregunté, sorprendida por la calma de mi propia voz. Dado el estadio y la localización del tumor, hizo una pausa. «Tenemos que ser realistas. Calculo que le quedan entre 3 y 6 meses. De 3 a 6 meses. Medio año es lo máximo que me queda». Sentí que un sudor frío me recorría la espalda. «¿Y el tratamiento? ¿Quimioterapia? ¿Cirugía?». Mi voz tembló ligeramente. El doctor Richardson negó con la cabeza. «Podemos intentar una quimioterapia paliativa para aliviar los síntomas y quizá ganar algo de tiempo, pero, dada la localización del tumor y su tamaño, la cirugía no es posible». «Lo siento, Elizabeth». Asentí, aceptando mecánicamente las recetas y derivaciones que me daba. Todo parecía irreal, como un mal sueño del que estuvieras a punto de despertar. «¿Quiere que llame a Robert?», preguntó el médico, pensando en mi marido. «No», respondí rápidamente, quizá demasiado rápidamente. «Se lo diré yo misma». Después de salir del hospital, me quedé sentada en el coche durante un buen rato, sin poder arrancar el motor. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Cómo decírselo a Robert? Habíamos pasado por muchas cosas en nuestros 32 años de matrimonio. La pérdida de un hijo en el parto, la quiebra de su primer negocio, la muerte de mis padres. Pero esto era algo completamente diferente. Robert se había vuelto algo distante últimamente. Lo achaqué al estrés de su nuevo puesto en la empresa. Hacía poco que se había convertido en director general de la constructora que habíamos construido juntos a lo largo de los años. Al principio era un pequeño contrato para reformas de viviendas, luego proyectos más grandes, y ahora es una de las mayores constructoras de nuestro estado. La empresa estaba registrada a mi nombre. Esa fue la condición del banco cuando pedimos un préstamo hace 15 años. Robert tenía un mal historial crediticio tras la quiebra de su primera empresa. También heredé de mis padres una gran casa en una prestigiosa zona de la ciudad y varias parcelas de tierra. Finalmente, arranqué el coche y me dirigí a casa. Por el camino intenté ordenar mis pensamientos y encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo decirle a un hombre que vas a morir pronto? ¿Le digo que tengo que pensar en mi testamento y en el futuro de la empresa? Cuando aparqué delante de nuestra casa colonial de 3 plantas, ya estaba anocheciendo. La luz de las ventanas me indicó que Robert ya estaba en casa. Normalmente se quedaba hasta tarde en el trabajo, pero por alguna razón hoy ha vuelto pronto. Cuando abrí la puerta, oí su voz procedente de su despacho en el primer piso. Estaba al teléfono, y algo en su tono me hizo detenerme. «Sí, lo entiendo. No, todavía no lo sabe. Por supuesto,
Todo irá bien, hemos pensado en todo. Oí fragmentos de la conversación. Me quedé inmóvil en el pasillo, sin atreverme a entrar. Había algo en su voz que no encajaba. Demasiado serio, demasiado frío. No te preocupes, pronto todo será nuestro, le oí decir antes de colgar. Mi corazón se aceleró. ¿Con quién hablaba? ¿Sobre qué? ¿La empresa? ¿De la casa? Me apoyé en la pared, sintiendo que me temblaban las rodillas. Al diagnóstico que había escuchado hoy, se había sumado algo más. Una sospecha que se había instalado en mi alma y envenenaba todos mis pensamientos. ¿Robert? Llamé, intentando que mi voz sonara normal, y entré en el despacho. Estaba sentado en su enorme escritorio de roble, con el teléfono entre el hombro y la oreja, tecleando en su portátil. Cuando me vio, cerró rápidamente la tapa del ordenador. Liz intentó sonreír, pero lo hizo con dificultad. ¿Qué tal la visita al médico? Lo miré. Al hombre con el que había vivido durante más de 3 décadas, el padre de nuestro hijo fallecido, un compañero en todas las pruebas de la vida, y no pude evitar la sensación de que estaba mirando a un extraño. «Necesito hablar contigo», le dije en voz baja. «Es importante». Asintió con la cabeza, pero algo parecido a la irritación brilló en sus ojos. «Por supuesto, querida. ¿Cenamos juntos? Tengo que terminar un documento importante ahora mismo. No puede esperar», insistí, sentándome en la silla frente a su escritorio. Robert suspiró y se echó hacia atrás, impaciente. «¿Qué pasa, Liz? ¿Es algo serio?» Le miré a la cara, todavía apuesto a los 62 años, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, e intenté encontrar al hombre que una vez había amado. Pero todo lo que vi fue una máscara de educada atención. «Tengo cáncer de páncreas», dije sin rodeos, sin preparación. «Está en una fase avanzada. Los médicos dicen que me quedan entre 3 y 6 meses. Esperaba diferentes reacciones, conmoción, pena, negación, pero no lo que vi. Por una fracción de segundo, algo parecido a alivio brilló en sus ojos, pero rápidamente se serenó. «Dios mío, Liz». Se levantó y rodeó la mesa para abrazarme, pero su abrazo parecía mecánico, como si estuviera cumpliendo un ritual necesario. «Encontraremos a los mejores médicos, yo lo organizaré todo». «No lo hagas», le interrumpí. «El doctor Richardson me lo explicó todo. La cirugía no es posible y la quimioterapia solo puede prolongar un poco el tiempo». Robert se apartó y se pasó la mano por el pelo, un gesto que yo sabía que era señal de su nerviosismo. «Tenemos que hablar de todo», dijo en tono serio. «La empresa, la casa, el testamento». «¿El testamento?», volví a preguntar, sintiendo que se me helaban las entrañas. «¿Es lo primero que se te ha ocurrido?» «Liz, sé realista. Tenemos que hacer esto mientras tengamos tiempo. La empresa no puede quedarse sin liderazgo». Me levanté, sintiendo que me temblaban las piernas. «Estoy cansada», dije en voz baja. «Hablaremos mañana». Mientras subía las escaleras hacia mi dormitorio, llevábamos varios años durmiendo separados. Robert se había quejado de mis ronquidos. Saqué de mi bolso una pequeña grabadora de voz que siempre llevaba conmigo por mi costumbre de grabar las conversaciones importantes con los contratistas. Hoy no solo he grabado mi conversación con el médico, sino también la llamada de Robert. Puse la grabadora en un lugar destacado del tocador, me senté en el borde de la cama y, por primera vez aquel día, dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Pero no lloraba por el diagnóstico, sino porque después de 32 años de matrimonio me di cuenta de que no conocía al hombre con el que había vivido toda mi vida. La mañana siguiente a aquel terrible día empezó como de costumbre, con el ruido de la cafetera de la planta baja. En 32 años de matrimonio, este sonido se ha vuelto tan familiar como el tic-tac de un reloj o el susurro de las cortinas al viento de la mañana. Me tumbo en la cama, miro al techo e intento ordenar mis pensamientos. El diagnóstico de ayer, la extraña conversación telefónica de Robert,
su fría reacción. Todo parecía una pesadilla. La grabadora seguía en el tocador, donde la había dejado ayer. Un pequeño rectángulo negro que ahora guardaba secretos en los que no quería ni pensar. Me levanté y me acerqué a la ventana. Nuestro jardín, que había apreciado durante tantos años, estaba enterrado en la bruma matinal. Los rosales que Robert y yo habíamos plantado juntos después de perder a nuestra hija. Entonces era nuestra terapia, una forma de sobrellevar el dolor. Elizabeth, la voz de Robert desde el piso de abajo me sacó de mis pensamientos. ¿Has visto mi maletín azul? Respiré hondo, preparándome para el nuevo día. Mira en el estudio, junto a la estantería, respondí, intentando que mi voz sonara normal. Mientras me vestía, le oí hablar por teléfono. Otra vez. Esta vez su voz estaba apagada, pero el tono era el mismo, frío y serio. Me acerqué en silencio a las escaleras. Sí, comprendo. No, ahora no es el mejor momento. Tenemos que esperar al menos un mes. Oí fragmentos de conversación. Un mes. Me pregunto qué pasará dentro de un mes. Bajé las escaleras, haciendo deliberadamente más ruidosos mis pasos. La conversación cesó de inmediato. «Buenos días», dije al entrar en la cocina. Robert estaba junto a la ventana, agarrado al teléfono. Por un momento pensé que parecía confuso, pero solo duró un segundo. «Buenos días, cariño», dijo, intentando sonreír. «¿Cómo te encuentras?» «Como una persona a la que le quedan 6 meses de vida», respondí secamente, sirviéndome una taza de café. Se avergonzó, pero se recompuso rápidamente. «Escucha, sobre nuestra conversación de ayer. Creo que deberíamos reunirnos con un abogado para discutir todas las formalidades». «¿Formalidades?» Puse la taza sobre la mesa un poco más fuerte de lo que pretendía. ¿Te refieres a cómo cederte la empresa lo antes posible? Liz, no empieces. Su voz se volvió dura. Solo intento arreglar las cosas mientras aún tengo tiempo. ¿Arreglar qué, Robert? Le miré directamente a los ojos. ¿Qué es exactamente lo que te molesta tanto? ¿Mi enfermedad o el hecho de que la empresa esté registrada a mi nombre? Se pasó la mano por la cara, un gesto que yo sabía que era señal de irritación. Es usted injusto. Estoy pensando en el futuro, en la empresa, en los empleados. ¿Estás pensando en mí?, pregunté en voz baja. Robert se acercó e intentó abrazarme, pero me aparté. Claro que pienso en ti. Eres mi mujer. Tu mujer, repetí, sintiendo que la amargura me subía a la garganta. Dime, Robert, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad, no sobre la empresa, no sobre negocios, sino simplemente hablando? Se encogió de hombros. Últimamente hemos estado muy ocupados. Sabes que estamos trabajando en un proyecto importante. ¿Es el proyecto más importante que mi enfermedad? Deja de ser tan dramática. Levanta la voz. Intento tenerlo todo bajo control y tú... El timbre de su teléfono interrumpió la conversación. Robert miró la pantalla y su rostro cambió. «Tengo que cogerlo», dijo, saliendo de la cocina. Me quedé sentada a la mesa, mirando mi café, que ya se había enfriado. Las palabras que había oído ayer seguían dándome vueltas en la cabeza. Pronto, todo será nuestro. ¿Quién era esa misteriosa persona con la que hablaba constantemente? ¿Y qué es exactamente lo que será suyo? De repente pensé en Mary Anderson, nuestra jefa de contabilidad. Llevaba 10 años en la empresa y conocía todas las transacciones financieras. Quizá había notado algo sospechoso. Saqué el teléfono y la llamé. «¿Señora Walker?» Sonó sorprendida. No solía llamarla tan temprano. «Mary, siento llamarte tan temprano. Necesito tu ayuda». Intenté sonar tranquila. ¿Podrías mirar las transacciones financieras recientes de la empresa? Especialmente las relacionadas con transferencias de acciones o cambios en la propiedad. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Señora Walker», empezó con cautela. «El señor Walker me pidió estos documentos la semana pasada. Dijo que estaban planeando una reestructuración. Sentí que se me helaban las entrañas,
¿Qué tipo de reestructuración? Bueno, estaba claramente incómoda. Hablaba de un posible cambio de propiedad de la empresa, algo sobre transferir una participación mayoritaria y cuándo se suponía que ocurriría. Según los documentos que me pidió que preparara en un mes. Un mes. De nuevo, este plazo. ¿Qué está planeando? Gracias, Mary, dije, intentando que no me temblara la voz. Y una cosa más. ¿Has notado algo raro en su comportamiento últimamente? Otra pausa. Señora Walker, no estoy segura de tener derecho a... Por favor, Mary, casi supliqué. Esto es muy importante. Ella suspiró. Bueno, durante los últimos meses se ha estado reuniendo con la señorita Carter del departamento legal. Han pasado mucho tiempo juntos, discutiendo algunos documentos. Señorita Carter. Alexandra Carter. Es una joven abogada que contratamos hace 6 meses, 30 y pocos, guapa, ambiciosa. Y estas reuniones siempre tienen lugar en el despacho. No siempre, respondió Mary en voz baja. La semana pasada las vi juntas en un restaurante de Oak Street. Parecían muy enfrascados en una conversación. Le di las gracias a Mary y colgué el teléfono. La imagen empezó a surgir y era aterradora. Robert no solo planeaba hacerse cargo de la empresa, planeaba una nueva vida. Subí las escaleras y saqué una caja de fotos antiguas del armario. Aquí estamos con Robert en la inauguración de nuestra primera oficina, una pequeña habitación en un semisótano. Aquí estamos celebrando nuestro primer gran contrato. Aquí estamos plantando rosas tras la pérdida de nuestra hija. Tantos recuerdos, tantos años juntos. Y ahora planea llevárselo todo. No solo la empresa, sino toda nuestra vida juntos, todos los recuerdos, todo lo que hemos construido juntos. Saqué mi grabadora de voz y puse la grabación de ayer. Su voz sonaba clara y fría. Pronto todo será nuestro. Ahora entendía con quién estaba hablando. De repente sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a un mensajero con un sobre grande. «¿Señora Walker?», preguntó cuando abrí la puerta. «Los documentos son del bufete de abogados Baker & Partners». Cogí el sobre sin siquiera firmarlo. Dentro había documentos sobre el traspaso de la propiedad de la empresa. Todo estaba listo, solo tenía que firmar. La fecha de los documentos era exactamente un mes después. En ese momento, oí a Robert bajar las escaleras. «¿Quién era?», preguntó entrando en el salón. Escondí rápidamente el sobre a mis espaldas. «Solo un anuncio», respondí, intentando sonreír. «¿Ya te vas a trabajar?» «Sí, tengo una reunión importante», miró su reloj. «No me esperes hasta la tarde. Es una reunión importante». «¿Con quién?», me pregunto. «¿Con la señorita Carter? ¿Con los abogados? ¿Con la gente que le ayudará a llevarse todo lo que me pertenece?» Cuando se fue, me senté en mi silla y abrí los documentos. Todo había sido cuidadosamente pensado. Transferencia de propiedad, cambios en la estructura de gestión, nuevos nombramientos, y el nombre de Alexandra Carter aparecía por todas partes, ya fuera como asesora o como miembro del consejo de administración. Dejé los papeles y me acerqué a la ventana. Robert estaba entrando en su nuevo Mercedes, el coche que le había regalado por su 60 cumpleaños. ¿Había pensado ya en engañarme? ¿Había planeado todo esto mientras yo elegía un regalo para él? El sol salía más alto, iluminando nuestro jardín. Las rosas que habíamos plantado juntos habían florecido, llenando el aire de un dulce aroma, pero ahora su belleza parecía una amarga burla a todo aquello en lo que yo creía. Saqué el teléfono y marqué un número. «Hola, ¿despacho del Dr. Richardson? Necesito un informe completo por escrito sobre mi estado. Y también, ¿podría recomendarme un buen abogado? Parece que no solo tengo que lidiar con mi enfermedad». En este punto, tomé una decisión. Si solo me quedan unos meses de vida, los pasaré luchando, por la justicia, por la empresa que construimos juntos, por la verdad. Y lo más importante, por la verdad, para que Robert no pudiera simplemente borrar todos nuestros años juntos y sustituirme por la primera joven abogada que viera. Volví a mirar la grabadora.
Quizá fuera mi arma más poderosa. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar y reunir pruebas, y no tenía mucho tiempo. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. No podía dormir. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza como abejas en una colmena. La mañana se estaba volviendo gris lentamente fuera de la ventana, y con los primeros rayos del sol empecé a formar un plan. Si Robert cree que voy a rendirme y dejar que se lleve todo lo que hemos construido juntos, está muy equivocado. El primer paso fue redactar un testamento detallado, pero no el que Robert esperaba. A las 7 de la mañana, yo ya estaba sentada frente al ordenador, revisando cuidadosamente todos los documentos de nuestra propiedad. La casa, el terreno, las acciones de la empresa, las cuentas bancarias. Había que tenerlo todo en cuenta. El teléfono sonó mientras tomaba notas sobre la división de la propiedad. Señora Walker, era Mary, nuestra contable. Sonaba preocupada. Siento llamarla tan temprano, pero pensé que debería saber esto. Anoche, el señor Walker solicitó una auditoría completa de la empresa y acceso a todos los registros financieros de los últimos 5 años. Sentí que se me enfriaban las entrañas. ¿Cuándo lo hizo exactamente? Después de nuestra conversación. Y entonces vaciló. Nombró a la SRA, Carter, como asesora financiera temporal. Ahora tiene acceso a todos los registros. Gracias, Mary. Traté de sonar tranquilo. Ha sido de gran ayuda. Después de colgar el teléfono, abrí la caja fuerte que había detrás del cuadro del salón. Allí se guardaban los documentos más importantes, los documentos constitutivos originales de la empresa, los contratos inmobiliarios, los extractos bancarios. Todo estaba en su sitio, al menos por ahora. Un timbre interrumpió mis pensamientos. Un hombre mayor con un traje impecable estaba en la puerta. Señora Walker, soy Benjamin Holder, el abogado que me recomendó el doctor Richardson. Le hice pasar al salón donde podríamos hablar en privado. Cuéntemelo todo desde el principio, me pidió, sacando un cuaderno. Y así lo hice. Sobre el diagnóstico, sobre el comportamiento sospechoso de Robert, sobre los documentos de transferencia de la propiedad, sobre la señorita Carter. Escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. La situación es grave, dijo al fin. Pero tenemos algunas bazas. En primer lugar, la empresa está registrada a su nombre. En segundo lugar, hay una grabación en el dictáfono. En tercer lugar, las acciones de su marido pueden considerarse un intento de fraude. ¿Qué sugieres? En primer lugar, hay que redactar un nuevo testamento. Sacó una carpeta de documentos de su maletín. Pero no el que espera su marido. Podemos crear un fideicomiso. De pronto oí el ruido de una llave en la puerta principal. Robert. Se suponía que estaba en el trabajo. Rápido, sal por la puerta de atrás, le susurré al abogado. Me pondré en contacto contigo más tarde. Apenas había salido el señor Holder cuando Robert entró en el salón. ¿Liz? ¿Con quién estabas hablando? Parecía desconfiado. Estaba viendo la tele. Mentí, señalando la pantalla que, por suerte, aún funcionaba. No parecía convencido, pero no preguntó más. He olvidado unos documentos importantes, dijo, dirigiéndose a su despacho. Cuando se marchó, sentí que me temblaban las manos. Esto se está poniendo peligroso. Tengo que tener más cuidado. Pasé las horas siguientes haciendo una lista de todos los bienes y documentos que debía proteger. Luego llamé al banco y bloqueé el acceso a las cuentas principales a todo el mundo menos a mí. Era un paso arriesgado, pero necesario. Más tarde esa noche, Margaret, mi mejor amiga de la universidad, llamó. Liz, ¿qué pasa?, me preguntó preocupada. Acabo de ver a Robert con una joven en un restaurante. Parecían muy cercanos, suspiré. Así que ni siquiera intenta ocultar su relación con la señorita Carter. Margot, necesito tu ayuda, dije, pero antes tengo que contarte algo importante. Y se lo conté todo, lo de la enfermedad, lo de los planes de Robert, lo de los documentos. Ella me escuchó sin interrumpirme,
solo haciendo gorgoritos de vez en cuando. «¡Ese cabrón!», estalló finalmente. «¿Cómo ha podido, después de todo lo que habéis pasado juntos?» «Necesito que lleves contigo algunos documentos», le dije, «por si me pasa algo antes de...». «Ni se te ocurra», me interrumpió. «Encontraremos la forma de detenerlo». Después de hablar con Margaret, me senté a escribir cartas. Muchas cartas. A amigos, colegas, socios, a todos los que necesitaban saber la verdad sobre lo que estaba pasando. No iba a quedarme callada, dejando que Robert reescribiera nuestra historia. También escribí una carta a la SRA. Carter. Querida Alexandra, probablemente pienses que no sé nada de tus planes con Robert, pero lo sé todo, y quiero que sepas que la empresa que intentas adquirir se creó no solo con dinero, sino también con años de duro trabajo, noches sin dormir, lágrimas y esperanzas. Robert puede haberte prometido montañas de oro, pero recuerde, un hombre capaz de traicionar a su mujer durante 32 años la traicionará a usted con la misma facilidad. Sinceramente, Elizabeth Walker. No tenía intención de enviar esta carta, al menos de momento, pero el proceso mismo de escribirla me ayudó a ordenar mis pensamientos. Por la noche, permanecí largo rato frente al espejo del cuarto de baño. La mujer que me miraba desde allí parecía cansada, pero sus ojos ardían de determinación. Sí, estoy enferma. Sí, no me queda mucho tiempo, pero pasaré estos últimos meses luchando por la justicia. Saqué mi diario, un sencillo cuaderno negro que había empezado a llevar después de mi visita al médico. En la primera página escribí: plan para los últimos días, proteger a la empresa, reunir todas las pruebas contra Robert, redactar un nuevo testamento, preservar mi dignidad hasta el final. Luego añadí otro punto. 5. Dar a conocer la verdad a todo el mundo. Mientras me iba a la cama, oí a Robert al teléfono en su estudio. Su voz sonaba excitada, se reía. Al parecer, estaba hablando con ella. Esa risa una vez fue para mí. Solíamos ser felices juntos, pero ahora no es momento para sentimentalismos. Mañana tengo que reunirme con un abogado e iniciar el proceso de creación de un fideicomiso. También tengo que hablar con el consejo de administración antes de que Robert tenga tiempo de ponerlos en mi contra. Saqué mi grabadora y volví a escuchar la grabación de su conversación. Pronto, todo será nuestro. Bueno, vamos a ver, Robert. Veamos si puedes deshacerte de mí tan fácilmente y quitarme todo lo que construimos juntos. Mientras me dormía, pensé en lo extraña que es la vida. A veces necesitas estar al borde de un abismo para comprender quién eres realmente y de lo que eres capaz. Quizá esta enfermedad no sea una maldición, sino la última oportunidad de defender tu dignidad y dejar atrás algo importante. Mi último pensamiento antes de acostarme fue una frase que solía repetir mi madre. El verdadero carácter de una persona no se revela en los momentos de triunfo, sino en los de prueba. Pues bien, había llegado el momento de mostrar mi verdadero carácter, y aunque me queda poco tiempo, voy a aprovecharlo al máximo. Por la mañana me esperaba un largo día, una reunión con un abogado, una conversación con el consejo de administración, negociaciones con el banco. Pero por primera vez en los últimos días, no sentí miedo ni confusión, sino determinación. Si esta es mi última batalla, la libraré con la cabeza bien alta. Antes de irme a la cama, volví a comprobar la grabadora. Estaba allí, lista para grabar nuevas pruebas contra Robert. Y en la caja fuerte detrás del cuadro estaban los documentos más importantes que podrían protegerme a mí y a la empresa de sus planes. Que empiece el juego, pensé mientras apagaba la luz. Y por primera vez en muchos días me dormí plácidamente. El sueño de una persona que sabe que le espera una batalla difícil, pero está preparada para ella. La mañana empezó con una llamada del doctor Richardson. Parecía preocupado. Señora Walker, su marido acaba de llamarme. Quiere una copia de su historial médico y todos los resultados de sus exámenes. Sentí que el corazón me latía más deprisa.
Le dije que no podía darle esa información sin su permiso por escrito, pero insistió mucho. Dijo algo sobre la necesidad de esos documentos para la compañía de seguros. Gracias por avisarme, le contesté, intentando mantener la calma. Y por favor, no le dé ningún documento sin mi permiso personal. Tras colgar el teléfono, me acerqué a la ventana. Robert salía de casa, se dirigía a su Mercedes. Iba vestido con su mejor traje, el que yo le había regalado las navidades pasadas. ¿Había quedado con su amante? Saqué la grabadora y comprobé la batería. Hoy la necesitaría más que nunca. Margaret había accedido a ayudarme con el plan que había elaborado anoche. A las 10 en punto, entré en la oficina de nuestra empresa. Las caras sonrientes de los empleados que no sabían de mi enfermedad parecían irreales ahora. ¿Cuántos de ellos conocían ya los planes de Robert? ¿Cuántos se habían puesto ya de su parte? «Buenos días, señora Walker», me saludó Patricia, nuestra secretaria. «El señor Walker está reunido con la señorita Carter en la sala de conferencias». «Gracias, Patricia», sonreí. «No le digas que estoy aquí. Tengo algunas cosas que hacer en contabilidad». La grabadora de mi bolso estaba encendida. Subí en silencio a la segunda planta y me acerqué a la sala de conferencias. La puerta estaba flojamente cerrada y las voces eran claramente audibles. «Todo está casi listo», decía Robert. «Solo tenemos que conseguir su historial médico para la compañía de seguros». «¿Y si se niega a firmar?», fue la voz de Alexandra. «No lo hará, no tendrá elección. Ya he hablado con la junta directiva, están de nuestra parte. ¿Y Mary? Ella es muy leal a su esposa. Mary se jubilará pronto. Ya he preparado una oferta muy generosa para ella». Sentí que me temblaban las manos, pero seguí escribiendo. «Robert», se suavizó la voz de Alexandra, «¿estás seguro de que está realmente tan enferma? Quizás solo sea...» «Oh, créeme», la interrumpió Robert con una carcajada que me heló por dentro. «He visto los resultados de las pruebas. 6 meses como mucho y todo será nuestro. La empresa, la casa, todo». En ese momento oí pasos en el pasillo y me alejé rápidamente de la puerta. Era Mary, que llevaba unos papeles. «S.R. Walker», susurró sorprendida. «¿Qué estás...?» Me llevé el dedo a los labios y la hice pasar. En su despacho, por fin pude respirar. «Mary», le dije, mirándola directamente a los ojos, «necesito tu ayuda. Y sé que Robert te ha ofrecido un trato». Se sonrojó. «ERA. Walker, yo nunca...» «Lo sé», la interrumpí. «Y por eso quiero ofrecerte otra cosa». Pasamos la siguiente media hora discutiendo los detalles de mi plan. Mary accedió a ayudar, sobre todo después de que le dejara escuchar la grabación. «Es un monstruo», susurró, secándose las lágrimas. «¿Cómo puede decir eso de ti? Después de todo lo que has hecho por él. ¿Entiendes ahora por qué necesito tu ayuda?» Ella asintió con decisión. «¿Qué quieres que haga?» «Primero, haz copias de todos los documentos financieros importantes de los últimos 5 años, especialmente los que lleven la firma de Robert, y sigue todas las transferencias de fondos de las cuentas de la empresa». Cuando salí de la oficina, ya era más de mediodía. El sol brillaba con fuerza, pero yo me estaba congelando. La grabación era una prueba irrefutable de la conspiración de Robert y Alexandra, pero su uso requería precaución. En casa, transferí toda la grabación a mi ordenador e hice varias copias. Envié una por correo electrónico a Margaret y otra al señor Holder, mi abogado. Guardé el original en una caja de seguridad del banco. Sobre las 5, Margaret llamó. «Liz, no te lo vas a creer. Acabo de ver a tu marido con esa... ¿Cómo se llama?» «Carter». Entraron en una joyería de la calle Maple. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Una joyería. ¿Estaba tan seguro de su plan que ya le estaba comprando joyas? «Gracias, Margot», dije cansada. «Sigue vigilándolas». Por la noche, cuando Robert llegó a casa, me senté en el salón a mirar viejos álbumes de fotos. En una de las fotos estábamos en la inauguración de nuestra primera oficina, jóvenes, felices,
llenos de esperanza. «¿Qué haces?», me preguntó entrando en la habitación. «Recordando», respondí con calma. «¿Te acuerdas de aquel día? Dijiste que juntos podríamos hacer cualquier cosa». Dudó. «Liz, no empieces, no te preocupes». Cerré el álbum. Solo pienso en lo rápido que cambia todo. Con qué facilidad se olvidan las promesas. ¿De qué estás hablando? Me levanté y me acerqué a él. ¿Sabes qué es lo peor de mi enfermedad? No es el dolor ni el miedo a la muerte. Es darme cuenta de que la persona en la que he confiado toda mi vida está esperando mi muerte para enriquecerse. Se puso pálido. ¿Qué es esta tontería? ¿No te encuentras bien? Oh, no, sonreí. Hacía mucho tiempo que no me sentía mejor. ¿Sabes por qué? Porque por fin lo he entendido todo. Y créeme, Robert, te vas a arrepentir de tus planes. Con eso, subí a mi dormitorio, dejándolo de pie atónito en la sala de estar. La grabadora seguía sobre el tocador, la que había grabado su conversación con Alexandra. Antes de acostarme, saqué mi diario y anoté: 4º día después del diagnóstico. Hoy he recibido todas las pruebas que necesitaba. Ahora empieza la verdadera batalla y no voy a perder. La voz de Robert llegó desde la ventana. Estaba hablando por teléfono en el jardín otra vez, pero esta vez sonaba preocupado. Quizás mis palabras le habían puesto nervioso. Bueno, esto no había hecho más que empezar. Apagué la luz y me acosté, pero no podía dormir. Las palabras que había oído hoy no dejaban de darme vueltas en la cabeza. 6 meses como mucho, y todo será nuestro. Bueno, Robert, tengo malas noticias para ti. Estos 6 meses serán los más largos de tu vida. La grabadora estaba a la vista, una pequeña caja negra que guardaba secretos que podían arruinar todos los planes de Robert. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para utilizar esta arma. La fría mañana del 5º día después de mi diagnóstico comenzó con una llamada inesperada. El nombre de William Porter, un investigador privado recomendado por mi abogado, apareció en la pantalla del teléfono. «Señora Walker», su voz sonaba tensa, «tengo información que necesita oír, pero no por teléfono. ¿Podemos vernos dentro de 1 hora en el Blue Moon Café?» Blue Moon es una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, donde la gente de nuestro círculo social rara vez va. Era el lugar perfecto para una conversación confidencial. «Estaré allí dentro de 1 hora», respondí, dirigiéndome ya al armario. Robert se fue a trabajar antes de lo habitual, diciendo que tenía una reunión importante. Me pregunto, ¿con quién exactamente? ¿Con Alexandra? ¿Con los abogados? ¿Con la gente que le está ayudando a llevar a cabo su sucio plan? El Blue Moon Café estaba casi vacío. Solo una pareja de ancianos desayunaba bollos en la esquina y el camarero limpiaba la máquina de café. William Porter estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con una gruesa carpeta de documentos delante. «Gracias por venir, señora Walker», dijo levantándose para darme la mano. «Lo que he descubierto va mucho más allá de un simple adulterio». Sacó varios documentos de una carpeta y los extendió delante de mí. «Mire estos extractos bancarios. En los últimos 6 meses se han hecho varias transferencias cuantiosas de la cuenta de la empresa a cuentas en el extranjero. Estudié las cifras detenidamente. Las cantidades eran enormes». «Pero, ¿cómo es posible?», pregunté. «Estas transferencias requieren mi firma como propietario de la empresa». Porter sacó otro documento. «Aquí, su firma. O mejor dicho, una falsificación de la misma. Lo miré más de cerca. La firma se parecía a la mía, pero era falsa. ¿Cuándo empezaron exactamente estas transferencias?» «Alrededor de la época en que la SRA, Carter, comenzó a trabajar para la empresa», respondió el detective. «Y eso no es todo». Me mostró fotografías. Mostraban a Robert y Alexandra entrando en la oficina de una empresa. Era la oficina de Global Investment Partners, una empresa conocida por sus dudosas transacciones inmobiliarias. Según mis informaciones, su marido planea venderles una parte de los activos de la empresa a un precio muy inferior al del mercado y recibir un soborno,
adiviné. Así es. El dinero irá a parar a las mismas cuentas en el extranjero. Sentí que me temblaban las manos. Era mucho más grave de lo que pensaba. No solo traición, sino un auténtico delito financiero. Tengo algo más, dijo Porter, sacando el último documento. Es el borrador de un Nuevo Testamento que su marido encargó a un bufete de abogados hace 2 semanas, antes incluso de que supiera lo de su diagnóstico. Pasé los ojos por el texto y sentí que se me helaban las entrañas. Según este documento, en caso de mi muerte, todos mis bienes irían a parar a una fundación benéfica dirigida por Robert. Lo planeó antes de que me diagnosticaran, susurré. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía saberlo? Porter me miró con seriedad. S.R.A. Walker, ¿se ha preguntado alguna vez por qué sus síntomas empezaron exactamente cuando la señorita Carter entró en la empresa? Sentí que el suelo se me escurría bajo los pies. ¿Cree que...? No voy a decir nada, añadió rápidamente. Pero le aconsejo que se someta a un examen médico independiente, en otra clínica. Salí del café aturdido. La información me daba vueltas en la cabeza. Robert no solo planeaba apoderarse de la empresa, sino que estaba robando sistemáticamente sus activos. Y tal vez mi enfermedad no fue un accidente. De camino a casa, me detuve en el banco y abrí una nueva caja de seguridad, con otro nombre, como me había aconsejado el detective. Metí en ella todos los documentos que me había dado y una copia de la grabación. En casa me esperaba una sorpresa. Había un mensaje de Mary en el contestador. S.R.A. Walker, el señor Walker acaba de despedirme. Dijo que la empresa se estaba reestructurando, pero antes de irme, hice copias de todos los documentos que me pidió. Están en un lugar seguro. Así, Robert comienza a deshacerse de los testigos incómodos, pero no sabe que Mary ya ha reunido las pruebas. Me senté ante el ordenador y empecé a escribir una carta a mi abogado, describiendo con detalle todo lo que había aprendido del detective. De repente oí el ruido de un coche. Robert había vuelto a casa antes de lo habitual. Cerré rápidamente todos los documentos y cambié a una página web de recetas, justo a tiempo para que entrara en la habitación. ¿Qué haces?, me preguntó intentando mirar la pantalla. Busco una receta para la cena, respondí con calma. Por cierto, he oído que has despedido a Mary. Se encogió de hombros. Era demasiado mayor para un puesto de tanta responsabilidad. Necesitamos gente joven y enérgica. Como la señorita Carter. No pude contenerme. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quiere decir? Nada en particular. Solo me preguntaba lo rápido que está cambiando nuestra empresa. Primero, nuevos empleados, luego despiden a los viejos. ¿Qué será lo próximo? ¿Vender los activos a Global Investment Partners? Se volvió hacia mí bruscamente. ¿Cómo sabes de esto? Ah, ¿entonces es verdad? Sonreí. Interesante. ¿Y a qué precio piensa vender lo que llevamos años construyendo? No es asunto tuyo, me cortó. Estás enfermo. Tienes que pensar en tu salud, no en tus negocios. Mi salud... Le miré directamente a los ojos. Sí, es algo extraño. Los síntomas empezaron justo cuando llegó la señorita Carter. ¿Coincidencia? Se puso pálido, pero se recuperó rápidamente. Lo que dices no tiene sentido. Necesitas descansar un poco. Con eso, salió de la habitación, pero pude ver cómo le temblaban las manos. Al anochecer, me quedé largo rato sentada en el jardín, mirando mis rosas favoritas. ¿Cuántos años llevaba cuidándolas? ¿Cuánta alegría me habían dado? Y ahora, tal vez, serían lo último que vería en esta vida. El teléfono vibró. Un mensaje del detective. Encontré algo más, muy importante. ¿Nos vemos mañana? Respondí con un escueto sí, y volví a contemplar el jardín. Las palabras de Porter sobre el inicio de mis síntomas al mismo tiempo que la aparición de Alexandra no dejaban de darme vueltas en la cabeza. ¿Podría Robert haber...? No quería ni pensarlo. Pero una cosa que sabía con certeza era que esto ya no era solo una batalla por la empresa o la propiedad.
Era una batalla por la justicia, y tal vez por mi vida. Desde la ventana de su despacho, Robert volvía a hablar por teléfono. Su silueta era claramente visible contra el cielo del atardecer. Esta silueta me había parecido una vez tan familiar y fiable. Y ahora solo me causaba ansiedad y recelo. Saqué mi diario y anoté: 5.º día después del diagnóstico. Hoy he descubierto que mi marido no solo es un traidor, sino posiblemente un criminal. Y lo peor es que ni siquiera sé si puedo fiarme de mi diagnóstico. Pero de una cosa estoy segura: no me rendiré sin luchar. De camino a mi dormitorio, oí que Robert volvía a llamar a alguien. Sí, todo va según lo previsto. No, ella no sospecha nada. Sí, todo terminará en un mes. Un mes. Otra vez ese término. ¿Qué debería pasar en un mes? ¿Vender los bienes? ¿Falsificación del testamento? ¿O algo aún peor? Me fui a la cama, pero no podía dormir. Todos los acontecimientos de los últimos días pasaban por mi cabeza: el diagnóstico, la traición de Robert, los documentos falsificados, las cuentas en paraísos fiscales. Todo formaba un cuadro aterrador de una conspiración cuya envergadura ni siquiera podía imaginar. Antes de dormirme, volví a comprobar la grabadora. Seguía allí, lista para registrar nuevas pruebas. Y en la caja fuerte del banco había documentos que podían destruir todo lo que Robert había planeado. Que empiece el juego de verdad, pensé mientras me dormía. Y por primera vez en muchos días no sentí miedo, solo determinación y disposición a luchar hasta el final. El 6.º día después del diagnóstico comenzó con lluvia. Fuertes gotas tamborileaban en el alféizar de la ventana, creando una melodía que extrañamente calmaba mis agitados pensamientos. Me senté ante la vieja secretaria que había heredado de mi madre y extendí un papel en blanco frente a mí. Hoy iba a escribir las cartas más importantes de mi vida. La primera iba dirigida a Richard Baker, el presidente del Consejo de Administración de nuestra empresa. Nos conocíamos desde hacía 20 años y siempre me había parecido un hombre honesto. Querido Richard, cuando leas esta carta, puede que ya no esté vivo, pero hay cosas que debes saber. Describí en detalle todo lo que había aprendido del detective, los documentos falsificados, las cuentas en paraísos fiscales, los planes para vender los activos. Adjunté a la carta copias de todos los documentos. La segunda carta iba dirigida a Thomas Wilson, nuestro socio desde hacía mucho tiempo. Thomas, ¿recuerdas hace 20 años cuando creíste en nuestra pequeña empresa y te convertiste en nuestro primer inversor serio? Por aquel entonces, dijiste que lo más importante en los negocios es la honradez y la integridad. Hoy te escribo porque estos principios están amenazados. De repente, una llamada interrumpió mis pensamientos. Era Margaret. ¡Liz!, sonaba emocionada. No te vas a creer lo que acabo de descubrir. ¿Recuerdas a Linda del departamento de contabilidad? Me ha dicho que Robert nos ha ordenado preparar los documentos para cerrar todas nuestras sucursales europeas. Sentí que se me helaban las tripas. ¿Cuándo exactamente? Dentro de un mes. Liz, algo está pasando, algo muy malo. Le di las gracias a Margaret y volví a mis cartas. Ahora sabía qué escribir a continuación. La tercera carta fue la más difícil. Era para Alexandra Carter. Señorita Carter, probablemente piensa en mí solo como un obstáculo para su felicidad con Robert. Una mujer vieja y enferma que pronto estará fuera de juego. Pero hay algo que debería saber. Le conté toda la historia de nuestra empresa. Desde una pequeña oficina en un semisótano hasta una moderna corporación. Le hablé de todas las dificultades que habíamos superado juntos, de la pérdida de nuestra hija, de cómo nos habíamos apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Y ahora que le estás ayudando a destruir todo lo que hemos construido a lo largo de los años, piensa en una cosa. Un hombre que puede traicionar a su mujer a sangre fría después de 32 años de matrimonio, te traicionará con la misma facilidad cuando aparezca alguien más joven y atractivo.
Adjuntaba una copia de una grabación en la que Robert hablaba de sus planes para hacerse con el control de la empresa. La cuarta carta iba dirigida a nuestros empleados, personas que habían trabajado duro para la empresa durante años. Queridos compañeros, cuando pusimos en marcha nuestra empresa, no teníamos más que un sueño y ganas de trabajar. Cada uno de vosotros ha trabajado duro para convertir este sueño en realidad. Les hablé de los planes de Robert de vender la empresa, de posibles despidos masivos y de la amenaza que pesaba sobre sus fondos de pensiones. La quinta carta era la más corta. Estaba destinada a la policía. Adjuntaba todas las pruebas de fraude financiero que el detective había reunido. La última carta iba dirigida al propio Robert. Robert, cuando leas esta carta, ya se habrán enviado todas las demás. Quiero que sepas que lo entiendo todo. Entiendo por qué la eligió, joven, guapa, ambiciosa. Entiendo por qué querías deshacerte de mí y quedártelo todo para ti. En ese momento, oí abrirse la puerta principal. Robert llegó a casa antes de lo habitual. Escondí rápidamente las cartas en la secretaria y cerré con llave. «¿Liz?» Su voz sonaba tensa. «¿Estás en casa?» «En el estudio», respondí, intentando que mi voz sonara normal. Entró con unos papeles en las manos. «Tenemos que hablar. Es muy importante. ¿Sobre qué?» «Sobre la empresa. Creo que deberías pensar en ceder el control mientras estés enfermo». Le miré fijamente a los ojos. «¿Y a quién se lo cedo? ¿A ti? ¿O tal vez a la señorita Carter?» Se estremeció. «¿Qué tiene que ver Alexandra? Es solo una propuesta de negocios». «¿De verdad?» Me levanté y me acerqué a la ventana. «¿Y las cuentas en paraísos fiscales? ¿Es también solo una propuesta de negocios? ¿De qué estás hablando?» «No finjas, Robert. Lo sé todo. Sobre los documentos falsificados, sobre los planes para vender los activos, sobre tus reuniones con Global Investment Partners». Se quedó blanco. «¿Quién te habló de eso? ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que lo sé, y no solo yo. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás», sonreí. «Lo verás muy pronto». Salió del despacho dando un portazo. Unos minutos después, le oí hablar por teléfono con alguien. «Ella sabe, sí, de todo». «No, no sé quién se lo ha dicho. Tenemos que hacer algo, y rápido». Volví a mi escritorio y saqué las cartas. Mañana por la mañana serían enviadas, cada una con sus pruebas. Dejemos que Robert y Alexandra intenten salir de esta. Por la tarde, el detective llamó. «SRA. Walker, encontré algo interesante sobre la señorita Carter. Resulta que no es la primera vez que ayuda a un ejecutivo de una empresa a inbound de su mujer, la dueña». «¿A qué se refiere?» «Hace 3 años trabajó para otra empresa. Allí también hubo un caso similar. La propietaria cayó enferma de repente. Su marido tomó el control de la empresa y luego se casó con una joven abogada». Sentí un escalofrío. ¿Qué le pasó a esa mujer? Murió por causas naturales, pero nadie le hizo la autopsia. «Gracias», dije en voz baja. «Añada esta información a la carta a la policía». Antes de irme a la cama volví a leer todas las cartas. Cada palabra estaba sopesada, cada prueba estaba verificada. Mañana por la mañana irían a sus destinatarios, y entonces no se podría retirar nada. La voz de Robert llegó desde la ventana. Estaba de nuevo en el jardín, hablando por teléfono. Su sombra en la pared parecía ajena y amenazadora. ¿Pensaba en lo que le esperaba cuando se supiera la verdad? ¿Se daba cuenta de que su plan perfecto estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes? Me senté en mi escritorio y empecé a escribir otra carta, la última. Esta iba dirigida a mí misma. «Querida Elizabeth, hoy has hecho lo que tenías que hacer, no por venganza, sino por justicia, por todas aquellas personas que creyeron en ti y en la empresa, por la joven que eras hace 32 años, cuando creías en el amor y la honestidad. Puede que no te quede mucho tiempo, pero lo pasarás luchando por la verdad, y aunque sea tu última batalla, la ganarás. Con amor, tú». Puse esta carta en la caja fuerte con las otras pruebas.
Mañana comenzaría un nuevo capítulo de esta historia, y aunque no sabía cómo acabaría, una cosa estaba clara: ya no guardaría silencio. La mañana del juicio fue sombría. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad como presagiando acontecimientos dramáticos. Me puse delante del espejo, intentando poner una expresión tranquila en mi rostro. La enfermedad ya había dejado su huella. Mis mejillas estaban hundidas, aparecían ojeras, pero el fuego de la determinación seguía ardiendo en mis ojos. Señora Walker, el coche está esperando, dijo Margaret, que insistió en acompañarme al juzgado. De camino, repasé mentalmente todas las pruebas que habíamos reunido: grabaciones del dictáfono, documentos financieros, testimonios de empleados de la empresa, los resultados de la investigación del detective, pero lo más importante era una carta de la ex mujer del socio de Robert, que confirmaba un fraude similar cometido hace 5 años. Los periodistas ya se han congregado ante el tribunal. La historia de un exitoso hombre de negocios que intentó quitarle la empresa a su esposa enferma terminal era demasiado jugosa para los medios locales. S.R.A. Walker, ¿cómo se siente? ¿Es cierto que su marido tenía una aventura con un abogado de la empresa? ¿Puede comentar las acusaciones de fraude financiero? Caminé en silencio entre la multitud, apoyándome en el brazo de Margaret. Mi abogado, el señor Holder, me esperaba en la entrada. «Todo está listo», dijo en voz baja. «El juez Peterson presidirá la vista. Es conocido por su integridad». En la sala vi a Robert por primera vez en una semana. Estaba sentado junto a su abogado, vestido con su mejor traje. A su lado estaba Alexandra, pálida y tensa. Ni siquiera miraron en mi dirección. «De pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. El juez Peterson, un anciano de mirada penetrante, tomó asiento. Caso número 2547. Elizabeth Walker contra Robert Walker y otros. La vista ha comenzado. Mi abogado habló primero. «Su señoría, este caso no es solo sobre adulterio o división de bienes. Es una historia de fraude sistemático, falsificación y posiblemente incluso intento de asesinato». «Protesto», saltó el abogado de Robert. «Son acusaciones infundadas». «Denegada», dijo el juez con calma. «Proceda, señor Holder». Uno a uno, los testigos subieron al estrado. Mary habló de las transacciones financieras sospechosas y de cómo Robert intentó despedirla cuando empezó a hacer preguntas incómodas. El señor Walker me hizo preparar los documentos para la transferencia de los activos de la empresa antes de que la señora Walker supiera que estaba enferma, dijo con firmeza. A continuación tomó la palabra el detective Porter, que presentó los resultados de su investigación. «Encontramos transferencias sistemáticas de fondos a cuentas en el extranjero. Todos los documentos estaban firmados con la firma falsificada de la S.R.A. Walker». Cuando llegó el turno de Alexandra parecía confusa. «Sí, ayudé al señor Walker con los documentos, pero no sabía que eran falsos. Dijo que su mujer estaba al tanto de todas las operaciones». «Eso es mentira», exigió Robert. «Estábamos de acuerdo en todo juntos». El juez golpeó su martillo. «Señor Walker, un comentario más y le multaré por desacato al tribunal». Finalmente me llegó el turno de testificar. Subí lentamente al estrado, sintiendo las miradas de todos los presentes. S.R.A. Walker, diga al tribunal cuándo sospechó por primera vez que algo iba mal, preguntó el señor Holder. Respiré hondo y empecé a hablar sobre el diagnóstico, sobre la conversación telefónica escuchada, sobre la grabación del dictáfono, cómo se fue desvelando todo el plan. «Señoría», dije al final, «no pido compasión ni venganza, pido justicia, no solo para mí, sino para todos los empleados de nuestra empresa que puedan sufrir estos fraudes». Robert se sentó con la cabeza gacha. Alexandra miraba nerviosa los papeles que tenía delante. «Tengo un testigo más», anunció el señor Holder. «El doctor Richardson». Mi médico subió al estrado.
Cuando el señor Walker me pidió el historial médico de su esposa, intentaba insinuar la posibilidad de acelerar el curso natural de los acontecimientos. Estaba interesado en ciertos medicamentos. La sala se quedó en silencio. Robert se puso pálido. «Esto es una calumnia», gritó su abogado. «Exigimos que este testimonio sea excluido del acta». Denegada la petición, el juez miró a Robert con evidente disgusto. «Continúe, doctor». Tras la pausa, el tribunal escuchó los discursos finales de los abogados. El señor Holder estuvo brillante. «Esto no es solo un caso de fraude empresarial. Esta es una historia de traición, no solo marital, sino humana. Un hombre que planeó aprovecharse de la enfermedad de su mujer para enriquecerse no merece otra cosa que un castigo severo». Cuando el juez se fue a la sala de deliberaciones, Margaret me apretó la mano. «Lo has hecho bien». La espera del veredicto pareció una eternidad. Finalmente, el juez regresó. «Pónganse de pie. Se abre la sesión». El juez Peterson se aclaró la garganta. Habiendo considerado todas las pruebas presentadas, el tribunal dictamina que las acciones del acusado Robert Walker y de la codemandada Alexandra Carter son ilegales. Se declaran nulos todos los intentos de transferir los activos de la empresa. El expediente sobre el posible intento de asesinato se transferirá a la Fiscalía para que siga investigando. Escuché el veredicto, sintiéndome extrañamente devastado. No la alegría de la victoria, ni el triunfo, sino la constatación de que se había hecho justicia. Robert trató de acercarse a mí después de la audiencia. «Liz, escucha». «No lo hagas», le interrumpí. «Ya está todo dicho». Cuando salía de la sala, oí a los periodistas atacar a Robert y Alexandra con preguntas, pero ya no me interesaba. Había ganado mi última batalla. En casa, me senté largo rato en el jardín, mirando mis rosas. Seguían floreciendo, a pesar del otoño tardío. Y yo también, seguía luchando a pesar de mi enfermedad. Margaret me trajo té. «¿En qué piensas?» «En una cosa extraña», le contesté. «Tuve que aprender sobre mi muerte para poder empezar a vivir de verdad». Por la noche, saqué mi diario y anoté: «El día del juicio. Hoy ha vencido la verdad. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé una cosa. No solo dejaré atrás mis bienes, sino también una lección. Nunca te rindas, aunque parezca que el mundo entero está contra ti». El sonido de la lluvia llegó desde la calle, como si la naturaleza estuviera lavando toda la suciedad de esta historia. Mañana será un nuevo día, y aunque mi batalla por la verdad ha terminado, aún quedan muchas cosas por hacer. Tengo que asegurarme de que la empresa esté en buenas manos, de que los empleados estén protegidos y de que todo lo que hemos construido a lo largo de los años no se eche a perder. Mientras tanto, me senté en mi sillón favorito, escuché la lluvia y pensé en lo extraña que es la vida. A veces necesitas perderlo todo para comprender quién eres realmente. El mes siguiente al juicio pasó borroso. Robert y Alexandra desaparecieron de la ciudad inmediatamente después de conocerse el veredicto. Se rumoreó que se habían marchado al extranjero. La empresa necesitaba reorganizarse y yo pasaba largas horas en la oficina a pesar del deterioro de mi salud. Aquella mañana me desperté antes del amanecer. Al otro lado de la ventana amanecía lentamente, pintando el cielo de delicados tonos rosados. Me senté en una silla junto a la ventana, contemplando el jardín, que se había vuelto especialmente hermoso en otoño. Las rosas que Robert y yo habíamos plantado seguían floreciendo, como si desafiaran todos los pronósticos. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Margaret. «Liz, ¿has oído las noticias? Han detenido a Robert en el aeropuerto de Frankfurt. Resulta que intentaba transferir dinero desde cuentas en el extranjero». Suspiré. Bueno, un final natural. ¿Y qué hay de Alexandra? Según mis informaciones, hizo un trato con la investigación.
Ella testificará contra Robert a cambio de una sentencia reducida. La noticia no me sorprendió. Alexandra siempre ha sido pragmática y yo sabía que no se sacrificaría por Robert. Señora Walker, entró en el despacho Patricia, la nueva secretaria. Alguien de la organización benéfica Esperanza de Vida ha venido a verla. Asentí con la cabeza. Que pasen. Una elegante mujer de mediana edad entró en la habitación. Buenas tardes, soy Laura Benson, la directora de la fundación. Hemos recibido su carta sobre una posible colaboración. Sí, fue uno de mis últimos proyectos. Tras el juicio, decidí que una parte importante de mi patrimonio se destinara a obras benéficas, especialmente para ayudar a mujeres en situaciones vitales difíciles. Tome asiento, señora Benson. Le señalé una silla. Hábleme de su trabajo. Durante las 2 horas siguientes discutimos los detalles de la creación de una nueva rama de la Fundación que se especializaría en el apoyo jurídico y financiero a las mujeres que habían sido víctimas de fraude o manipulación por parte de sus parejas. ¿Sabes?, dije mientras terminábamos la conversación, a veces los peores momentos de nuestras vidas pueden ser el principio de algo importante y bueno. Cuando la SRA Benson se marchó, me quedé largo rato mirando las fotografías de la pared de mi despacho. Aquí estamos con Robert en la inauguración de la primera oficina. Aquí está la fiesta corporativa de hace 5 años. Aquí está nuestro equipo recibiendo el premio al mejor proyecto de construcción del año. De repente llamaron a la puerta. Era Richard Baker, el presidente del Consejo de Administración. Liz, tengo grandes noticias. El Consejo ha respaldado por unanimidad tu nombramiento de Mary como directora financiera. Sonreí. Se lo merece. Nadie conoce la empresa mejor que ella. Y una cosa más, dudó. Todos queremos que la nueva organización benéfica lleve tu nombre. Negué con la cabeza. No, Richard, llamémosla Fundación Nueva Esperanza. No se trata del nombre, sino de lo que hacemos por los demás. Por la tarde, me senté en el jardín, envuelta en una cálida manta. El sol de otoño se hundía lentamente tras el horizonte, pintando el cielo de dorado y morado. Margaret se me acercó con 2 tazas en las manos. Gracias, querida. Cogí la taza. Sabes, he estado pensando en una cosa extraña. Toda mi vida he tenido miedo de estar sola, aferrándome a mi matrimonio con Robert, incluso cuando sentía que algo iba mal. Y ahora que estoy realmente sola, me siento libre. Margaret se sentó a su lado. Nunca has estado sola, Liz. Me tienes a mí, tienes a Mary, tienes a todo el equipo de la empresa. Lo sé, le apreté la mano. Y por eso tengo tanta confianza en el futuro. La empresa está en buenas manos, la fundación ayudará a quienes lo necesiten. En ese momento sonó el teléfono. Era el detective Porter. SRA. Walker, tengo noticias importantes. Hemos encontrado pruebas de que Robert planeaba todo esto antes de que usted enfermara. Incluso consultó con médicos sobre drogas que podrían empeorar su salud. Escuché su informe, sintiéndome extrañamente tranquila. Ya no importaba. Había ganado mi batalla, y eso era lo principal. Al día siguiente, convoqué una reunión en la empresa. Todos los jefes de departamento estaban presentes. Queridos colegas, empecé, mirando a las caras conocidas. Todos conocéis mi situación, pero hoy no quiero hablar de mi enfermedad, sino del futuro. Sobre el futuro de la empresa que hemos construido entre todos. Les hablé de mi plan de reorganización, de la creación de un sistema de participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa y de nuevos programas sociales. Lo más importante son las personas, dije al final. No el dinero, ni los edificios, ni los contratos. Son las personas que vienen aquí cada día y ponen un pedazo de su alma en nuestra causa común. Después de la reunión, Mary se me acercó. No la defraudaré, SRA, Walker. Lo sé, la abracé. Y recuerde, esto ya no es solo una empresa. Es un legado que dejamos a los demás.
Por la tarde, me senté ante mi antigua secretaria, escribiendo mi última carta, mi testamento. No uno legal, sino uno humano. Queridos amigos, cuando leáis esta carta, ya no estaré con vosotros, pero quiero que sepáis que cada día que pasé con vosotros fue un regalo. Incluso la traición de Robert fue una bendición disfrazada. Me mostró quiénes eran mis verdaderos amigos y me dio la oportunidad de hacer algo importante antes de marcharme. Ahora la empresa os pertenece a todos, no solo legalmente, sino en esencia. Cuidadla, desarrolladla, ayudad a los demás, y nunca tengáis miedo de luchar por la verdad, incluso cuando parezca que ya no tienes fuerzas, incluso cuando el mundo entero esté en tu contra, porque la verdad es lo único que importa al final del camino. Con amor, Elizabeth. Guardé la carta en el sobre y me acerqué a la ventana. La ciudad de abajo estaba iluminada con miles de luces, la vida seguía, e incluso cuando yo me hubiera ido, algo importante quedaría atrás. No solo edificios o cuentas bancarias, sino algo mucho más valioso, esperanza para los que necesitan apoyo, un ejemplo para los que luchan por la justicia y un recordatorio de que el amor y la honestidad son más fuertes que la traición y el engaño. Saqué mi diario y escribí la última entrada. Hoy me he dado cuenta de lo más importante. La vida no se mide por el número de días, sino por lo que hemos hecho por los demás. Y aunque mi camino no ha sido fácil, estoy agradecida por cada paso que he dado, porque fueron las pruebas las que me hicieron ser quien soy. Adiós, mi querido diario. Has sido un amigo leal en los días más difíciles. Ahora tu misión ha terminado, al igual que la mía, pero la historia continúa. Y quizá algún día alguien lea estas páginas y encuentre en ellas la fuerza para luchar por su verdad. El sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de profundos tonos púrpura. Miré a mi jardín, a las rosas que seguían floreciendo a pesar del final del otoño. La vida seguía, y era hermosa. Ha pasado exactamente un año desde que Elizabeth Walker dejó este mundo. El jardín cercano a su casa, que ahora forma parte de la Fundación Nueva Esperanza, estaba enterrado en rosas. Estas flores, que ella tanto amaba, florecían ahora aún más magníficamente, como si rindieran homenaje a su antigua dueña. Margaret se asomó a la ventana de su nuevo despacho, el antiguo despacho de Elizabeth, y observó a las mujeres que entraban en el edificio. Cada una de ellas tenía una historia de dolor y lucha, y todas habían encontrado apoyo y esperanza aquí. Señora Benson, le dijo a la directora de la fundación, ¿a cuántas mujeres hemos ayudado este año? Laura Benson hojeó una carpeta de informes. Más de 300. Hemos prestado asistencia jurídica en 84 casos de violencia doméstica. Hemos ayudado a 120 mujeres a proteger sus derechos económicos. Hemos abierto 5 nuevos centros de acogida. Llamaron a la puerta. Era Mary, que ahora dirigía con éxito la empresa. Siento llegar tarde. Había una reunión del consejo. ¿Cómo va la empresa?, preguntó Margaret. Mary. Mejor que nunca. Sabes, a veces siento que Liz sigue aquí, observándonos, especialmente cuando tomamos decisiones importantes. Estaban aquí por una razón. Hoy era un día especial, el aniversario de la muerte de Elizabeth, y estaban planeando un evento importante. Una joven entró en la sala, Catherine Morris, una de las primeras personas a las que la fundación había ayudado. Siento llegar tarde, dijo mientras se sentaba en la silla. Me han retenido en el juzgado. ¿Cómo fue la vista?, preguntó Laura. Ganamos, sonrió Catherine. El tribunal declaró ilegales todas las maquinaciones de mi exmarido. ¿Y sabes qué? Utilicé los mismos métodos de defensa que Elizabeth empleó en su caso. Margaret asintió. La historia de Elizabeth se ha convertido en una especie de libro de texto para mujeres en situaciones similares. Su lucha inspiró a muchas a no rendirse. ¿Y Robert?, preguntó Catherine. ¿Hay noticias? Sigue en la cárcel, respondió Mary.
Alexandra testificó contra él y le cayeron 12 años. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? Escribió una carta a la fundación. ¿Qué? Todos se volvieron hacia ella. Mary sacó un sobre. Llegó ayer. Robert escribió que se había dado cuenta de sus errores. Pide perdón. Quiere que parte de su herencia vaya a la fundación después de su liberación. Es irónico, dijo Margaret. Incluso después de su muerte, Elizabeth hace que la gente cambie a mejor. En ese momento, la secretaria entró en el despacho. Lo siento, pero hay mucha gente abajo. Todos están esperando a que empiece la ceremonia. Sí, hoy era un día especial. Tenían previsto inaugurar un nuevo edificio de la fundación, el Centro de Apoyo a la Mujer Elizabeth Walker. Al bajar las escaleras, las mujeres ven cuánta gente ha acudido a la ceremonia. Había antiguos empleados de la empresa, clientes de la fundación, periodistas y simplemente gente a la que le importaba. Margaret se acercó al micrófono. Queridos amigos, hace un año perdimos a una mujer increíble, Elizabeth Walker, pero su espíritu, su fuerza, su fe en la justicia viven en cada uno de nosotros. Contó la historia de su amiga, una historia que muchos ya conocían, pero que merecía la pena repetir una y otra vez. La historia de una mujer que convirtió una tragedia personal en un triunfo de la justicia y la esperanza para los demás. Tras la ceremonia, todos se dirigieron al jardín. Allí, entre las rosas que tanto amaba Elizabeth, se instaló una placa con sus palabras: «El mayor poder es el poder de la verdad y el amor». Una anciana se acercó a Margaret. «He venido de otra ciudad para darle las gracias. La historia de Elizabeth me ayudó a encontrar la fuerza para luchar por mis derechos. Ahora ayudo a otras mujeres». Hubo muchas historias así. Durante ese año, la fundación se convirtió en un faro de esperanza para cientos de mujeres. Y la empresa, ahora dirigida por Mary, prosperó, siguiendo los principios de honradez y equidad que Elizabeth había legado. Al anochecer, cuando todos se habían marchado, Margaret estaba sola en el jardín. Se sentó en el banco donde Elizabeth y ella se sentaban a menudo y sacó su diario, que se había convertido en una prueba importante en el juicio. «Querida Liz», susurró, «¿ves todo esto? ¿Ves cuánto bien ha hecho tu lucha? ¿Cuántas vidas han cambiado gracias a ti?» Una ligera brisa agitó las rosas y un pétalo cayó en su regazo. Margaret sonrió entre lágrimas. Sabía que, en algún lugar de la eternidad, su amiga la observaba y sonreía. Al día siguiente, los periódicos publicaron artículos sobre el aniversario de la muerte de Elizabeth Walker, pero no eran necrológicas tristes. Eran historias sobre el poder del espíritu, sobre el triunfo de la justicia, sobre cómo una persona puede cambiar el mundo a mejor. La fundación siguió creciendo. Se abrieron nuevos centros de apoyo en otras ciudades. La historia de Elizabeth se convirtió en un ejemplo para muchos. Sus métodos de lucha contra el fraude y la manipulación fueron estudiados por abogados. Sus principios empresariales se enseñaron en escuelas de gestión. Y su retrato colgaba de la pared de su antiguo despacho, ahora convertido en la sala de conferencias de la fundación. Y todas las mujeres que acudían aquí en busca de ayuda veían su rostro sonriente y leían la inscripción bajo el retrato: «Nunca te rindas, la verdad siempre vencerá». Mary venía aquí a menudo después de reuniones difíciles en la empresa. Miraba el retrato y preguntaba: «¿Qué harías tú en mi lugar, Liz?». Y la respuesta siempre llegaba, quizá no con palabras, pero sí con un sentido del camino correcto. Pasarán los años, pero el legado de Elizabeth Walker seguirá vivo, en las historias de las mujeres a las que la fundación ha ayudado, en los principios por los que se rige la empresa, en las rosas que florecen en el jardín cada primavera, y lo que es más importante, en los corazones de las personas que han comprendido una sencilla verdad gracias a ella. El mayor poder es el poder del amor y la verdad.